Bienvenidos una vez más a su refugio predilecto, su santuario sagrado de dramas turcos. Aquí en este rincón digital donde la pasión es combustible y los giros inesperados son el pan de cada día, jamás os decepcionaremos. Estoy extasiado de recibirlos de nuevo con las antenas parabólicas de sus emociones listas para sintonizar la frecuencia del chisme, del romance, del melodrama y por supuesto, de esas series turcas que nos arrebatan el último aliento. Hoy, mis valientes exploradores de la telerealidad, nos embarcaremos en un viaje al corazón de un tema que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales, un rumor que mantiene a la fanaticada con el alma en vilo, al borde del colapso nervioso. Y como no podía ser de otra manera, este drama intergaláctico involucra a dos de los astros más refulgentes del firmamento turco, la incomparable Hande Erçel y el irresistible Kerem Bürsin. ¿Acaso habéis olvidado aquella pareja que incendió la pantalla y conquistó nuestros corazones fuera de ella? Pues agárrense fuerte a sus asientos, porque todo apunta a que la epopeya no ha concluido, o al menos eso es lo que insinúan los últimos acontecimientos. Preparaos para desentrañar este intrincadísimo culebrón turco que está generando un maremoto de comentarios y debates acalorados en todas las esquinas del Internet. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en este océano de emociones turbulentas, permitidme recordaros lo vital que es vuestro respaldo para la supervivencia y el florecimiento de este canal. Si disfrutáis de este contenido como un niño disfruta de un helado en un día caluroso, si os deleitáis descubriendo joyas seriéfilas que provienen de tierras lejanas, si el embrujo del universo turco os tiene tan cautivados como a mí, os suplico, os imploro, que estampéis un me gusta incandescente en este vídeo, que lo compartáis con vuestros amigos, vuestras familias, vuestros vecinos y, lo más crucial de todo, que os suscribáis al canal con la misma pasión con la que Eda YLDZ amaba sus flores. Vuestra suscripción es el combustible que alimenta mi creatividad, la gasolina que me permite seguir creando contenido para vuestro disfrute. No os perdáis ni una sola novedad del universo de las series turcas. Ahora sí, sin más dilación, vayamos al meollo del asunto. Bien, para comprender la magnitud y la profundidad de este drama, debemos refrescar nuestra memoria y recordar la serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama estratosférica y que, además, los unió en un lazo que creíamos irrompible, Senkalkam, que en nuestro idioma se tradujo magistralmente como Llamas a mi puerta. Esta serie, una oda al género de la comedia romántica, fue un auténtico fenómeno global, una explosión de color, amor y risas que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Hande Erçel encarnó a la perfección a Eda YLDZ, una joven florista con sueños grandiosos de estudiar en el extranjero, y Kerem Bürsin dio vida al enigmático Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y aparentemente carente de emociones. La trama, tejida con maestría y repleta de giros inesperados, giraba en torno a un contrato matrimonial fraudulento entre Eda y Serkan. Ella, desesperada por obtener los fondos necesarios para su educación, y él, urgido por simular una relación para complacer los caprichos de su familia. Como podéis imaginar, lo que inicialmente se planeó como una farsa, una comedia de enredos sin mayor trascendencia, pronto se metamorfoseó en un amor verdadero, un torbellino de emociones que arrasó con todas las barreras y prejuicios. Un amor sembrado de altibajos, de malentendidos hilarantes y de momentos inolvidables que quedaron grabados a fuego en la memoria de todos los que seguimos la serie con devoción. Senkalkam no solo fue un éxito rotundo gracias a su guión ingenioso y a su dirección impecable, sino también, y quizás aún más importante, gracias a la química innegable, a la sinergia palpable entre Hande y Kerem. Su relación trascendió la pantalla, desafió las leyes de la ficción y se convirtió en una realidad tangible. Durante la emisión de la serie confirmaron su noviazgo, desatando una ola de euforia entre los fanáticos de todo el mundo. Se erigieron como una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del espectáculo turco, símbolos de un amor de cuento de hadas, un faro de esperanza en un mundo cada vez más cínico y desilusionado. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de las celebridades, donde la fama es efímera y los romances, a menudo, tan volátiles como la brisa marina, el idilio llegó a su fin. Después de un tiempo que a muchos se nos antojó demasiado corto, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos, de sueños deshechos y de ilusiones perdidas. La razón oficial de la ruptura jamás se hizo pública, lo que inevitablemente dio pie a todo tipo de especulaciones, rumores maliciosos y teorías conspirativas.
Algunos afirmaban que la implacable presión mediática había sido demasiado sofocante, otros argumentaban que sus agendas profesionales, cada vez más apretadas, les impedían dedicar el tiempo y la atención necesarios para mantener viva la llama del amor, y otros, los más osados y sensacionalistas, incluso insinuaban la existencia de terceros en discordia, de sombras furtivas que acechaban en la oscuridad. Y es aquí precisamente donde la historia alcanza su punto álgido, donde el drama se eleva a cotas estratosféricas. Recientemente Andercel ha realizado una serie de declaraciones en entrevistas y ha compartido mensajes en sus redes sociales que muchos interpretan como indirectas sutiles, dardos envenenados dirigidos directamente a Kerem Bürsin. Por ejemplo, en una entrevista concedida a una prestigiosa revista, Ande habló sobre la importancia de la sinceridad, de la honestidad y de la transparencia en una relación amorosa, subrayando la necesidad de que ambas partes se esfuercen constantemente por mantener viva la llama de la pasión, por alimentar el amor con detalles, gestos y palabras significativas. Muchos fanáticos armados con la lupa de la especulación y el microscopio del análisis exhaustivo, vieron en estas palabras una crítica velada, un reproche silencioso dirigido a Kerem, sugiriendo que él no se había esforzado lo suficiente en su relación, que había dado por sentado el amor de Ande y que no había sabido valorar lo que tenía. Además, en sus redes sociales, Ande ha compartido varias publicaciones con mensajes inspiradores sobre el amor propio, sobre la superación personal, sobre la resiliencia y sobre la importancia de rodearse de personas que te apoyen incondicionalmente, que te impulsen a crecer y a alcanzar tu máximo potencial. Estas publicaciones, aunque no mencionan explícitamente a Kerem, han sido interpretadas por muchos como una forma de dejar claro que ella está feliz, que está enfocada en su propio crecimiento personal y profesional, que ha superado el dolor de la ruptura y que está lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Una forma de proclamar a los cuatro vientos que incluso después de la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Por supuesto, todo esto son meras conjeturas, interpretaciones subjetivas basadas en indicios, en rumores y en la ferviente imaginación de los fanáticos. Nadie, absolutamente nadie, sabe a ciencia cierta qué pasa por la cabeza de Andercel, cuáles son sus verdaderos sentimientos y cuáles sus intenciones ocultas. Es perfectamente posible que sus declaraciones no tengan absolutamente nada que ver con Kerem Bürsin, que sean simplemente reflexiones genéricas sobre el amor y la vida. Sin embargo, la coincidencia de sus palabras con el aniversario de su ruptura ha alimentado aún más los rumores, ha avivado las llamas de la especulación y ha provocado un verdadero revuelo en las redes sociales, un terremoto de emociones que ha sacudido los cimientos del fandom turco. Pero no solo Andercel está en el centro de la atención mediática. Kerem Bürsin también ha estado en el ojo del huracán, aunque de una manera diferente. Después de su separación de Ande, se le ha vinculado sentimentalmente con varias actrices, modelos e incluso con alguna que otra influencer. Sin embargo, él siempre ha negado rotundamente cualquier relación seria, insistiendo en que está soltero y enfocado en su carrera profesional. No obstante, los rumores persisten, se propagan como la pólvora, y cada vez que se le ve en compañía de alguna mujer, por inocente que sea el encuentro, las redes sociales se incendian con especulaciones, con teorías descabelladas y con pronósticos apocalípticos. Ahora, cambiando de tercio y hablando de otras series turcas que han marcado tendencia, que han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, quiero mencionar Aşk Laftan Anlamaz, que en español se tradujo como El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica, protagonizada precisamente por Andercel y por el talentoso Burak Deniz, fue un auténtico boom en Latinoamérica, un fenómeno cultural que trascendió fronteras y unió a personas de diferentes orígenes y culturas bajo un mismo denominador común: el amor por las series turcas. La historia gira en torno a Hayat Uzun, una joven de origen humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sargmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora perdidamente de ella. Aşk Laftan Anlamaz es una serie fresca, divertida y llena de momentos entrañables, de situaciones cómicas y de diálogos ingeniosos. La química entre Andercel y Burak Deniz es innegable, palpable en cada escena, y la trama, aunque predecible en algunos momentos, está muy bien construida, con personajes complejos y carismáticos que logran conectar con el espectador a un nivel emocional profundo. Además, la serie cuenta con una banda sonora muy pegadiza, con canciones que se quedan grabadas en la memoria y con unos paisajes espectaculares, con localizaciones exóticas que transportan al espectador a un mundo de ensueño. Otra serie turca que ha causado furor en los últimos años es Erkenci, que en español se tradujo como Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y por el carismático Can Yaman,
cuenta la historia de Sanemayden, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad. Allí conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero y carismático que le roba el corazón con su espíritu libre y su encanto irresistible. Erkencicus es una serie llena de energía, de color y de romance. The Method de Mir y Kanya mantienen una química explosiva, que traspasa la pantalla y que hace que el espectador se enamore de su historia de amor. La trama está llena de giros inesperados, de situaciones hilarantes y de momentos emotivos que llegan al corazón. Además, la serie cuenta con unos personajes secundarios muy divertidos, que aportan un toque de humor y de frescura a la historia, y con una ambientación espectacular, con escenarios idílicos y con una fotografía cuidada al detalle. Volviendo al tema principal, lo que hace que todo este drama entre Ande y Kerem sea tan fascinante, tan adictivo y tan irresistible es la incógnita, el misterio que envuelve su relación. ¿Realmente hay indirectas? ¿Hay resentimiento? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Nadie lo sabe con certeza y es precisamente esa incertidumbre, esa ambigüedad, lo que mantiene a los fanáticos enganchados, lo que alimenta su imaginación y lo que les impulsa a seguir especulando y debatiendo sobre el futuro de esta pareja icónica. Además, la historia de Ande y Kerem es un reflejo de lo que muchas personas experimentan en sus propias vidas. Todos hemos pasado por rupturas dolorosas, todos hemos tenido que lidiar con el desamor, con la decepción y con la tristeza. Todos hemos buscado la manera de seguir adelante, de superar el dolor y de reconstruir nuestras vidas. Ver a dos celebridades pasar por lo mismo nos hace sentir identificados, nos recuerda que no estamos solos en nuestros problemas y nos da esperanza para el futuro. En definitiva, el culebrón turco entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más que un simple chisme de famosos. Es una historia de amor, de desamor, de superación personal y sobre todo, de esperanza. Y es una historia que sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses, una telenovela de la vida real que nos mantendrá pegados a la pantalla con la misma intensidad con la que Eda YLDZ amaba sus flores y Serkan Bolat amaba su trabajo. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre el fenómeno de Senkalkapm y la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles indirectas de Hande y los rumores que rodean a Kerem. Y también hemos mencionado otras series turcas que han marcado tendencia, como Aşk Laftan Anlamaz y Erkencicus. Quiero agradecerles a todos desde lo más profundo de mi corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel le está enviando indirectas a Kerem Bürsin? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y no se pierden ninguna novedad del mundo de las series turcas. Muchas gracias por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.